Muy bien, pues iniciamos con nuestra presentación en el módulo de alteraciones y patologías de la columna vertebral, manejo holístico integral con el sistema TK emocional. Cómo procedemos a trabajar con él y compartir algunos testimonios, algunas evidencias. Nuevamente mis datos, me presento, soy el doctor Víctor Hugo Hernández Bucio, creador y fundador del sistema TK emocional o sistema holístico integral de lo que viene siendo la neuroancestrología. Mis redes sociales, teléfonos. Vamos a ver lo que es este manejo holístico. Les vuelvo a recordar, la próxima semana estaremos dando el curso TK1 energético, la llave del reseteo neural. Decimos que es la terapia que le dio la vuelta al mundo porque con esta terapia nos presentamos allá en la Universidad de Shandong, allá en China. Allá estuvimos participando y compartiendo estos conocimientos. Entonces, la próxima semana, si se reúne el grupo mínimo de 5 alumnos, se activa el curso y podemos compartir esta información. Nuevamente, comentar los precios que seguimos con esta promoción por pago anticipado de 2,500 pesos de un curso. Del costo de 4,400 queda en 2,500. Y si toman más de un curso, se activa la promoción de 2,000 pesos cada curso. Comentarles los próximos temas que tendremos en el proyecto de TK se abre al mundo. Sería neuroancestrología desde lo que es el área de la fonética y en lo que es TK académico, alteraciones digestivas y obesidad. Cómo podemos ayudar a disminuir o a llegar a un peso ideal que promueva una correcta función de nuestro organismo. Y comentarles que ya están estos temas. El día de mañana se estrena el de hipertensión arterial. Estamos en nuestro cuarto tema, alteraciones y patologías de la columna vertebral, manejo holístico integral. Y vamos a iniciar un poco relacionando las alteraciones morfológicas de la columna vertebral. Aquí referimos que estas alteraciones pueden ser por factores de diversa índole. Las curvaturas normales de la columna o del raquis pueden sufrir alteraciones que dependiendo del grado van a modificar las condiciones de estabilidad y movilidad de la misma columna vertebral. Entre las principales causas de alteraciones o factores mecánicos, tales como disfunciones de estática fisiológica, también tenemos actitudes viciosas como alteraciones posturales desde el índole laboral al momento de estar viendo nuestro celular o la altura inadecuada para nuestra computadora. También existen otras alteraciones como las malformaciones vertebrales, vértebras desde cuneiformes, desde vértebras supernumerarias y otras patologías a nivel de morfología, de aspecto de malformaciones. Y algunas anomalías locales como malformaciones localizadas de la columna dorso-lumbar, ¿sí? También tenemos problemas de la columna por traumatismos directos o microtraumatismos que pueden ocasionar alteraciones directamente sobre la columna. Existen temas específicos que se manejan en urgencias médicas sobre traumatismos de la columna vertebral. También hay dolores irradiados como las coxartrosis, que son los dolores a nivel de la articulación coxofemoral, atrofias musculares, distrofias, sí, cambio ya nada más también la forma, dismetrías, alteración también incluso de los pies, ¿sí? Y algunas otras alteraciones. O sea, la columna vertebral es complejo su patología, integra varios aspectos o incluye varios aspectos morfológicos, aparte funcionales. Recuerden que de ahí van a salir las raíces nerviosas que van a inervar el aspecto tanto superficial como visceral de la parte ventral del organismo. También destaca factores fisiológicos que pueden ser hormonales, circulatorios,
Dentro de estos también los vasculares arteriovenosos, trastornos nutricionales por deprivación de calcio y otros minerales importantes para el hueso, y procesos degenerativos propios de la edad, estados depresivos e incluso agotamiento intelectual o físico, ¿sí? Como hablamos en algún momento de lo que viene siendo la tríada de ansiedad, depresión y estrés, que era primero, decíamos, el huevo o la gallina, y referimos nuestro punto de vista de que cómo se manejaban estos aspectos, ya está también en YouTube y también pueden ver para darle seguimiento, cómo es que estos procesos pueden generar también un agotamiento muscular por contractura persistente de los músculos paravertebrales, tanto que puede llegar a generar una memoria muscular en aspectos degenerativos como las distrofias o las atrofias, o el desarrollo de anticuerpos, ¿sí? O el desarrollo de que nuestro mismo organismo desconozca nuestros músculos y los lesione, tan como en la fibromialgia. El aumento de las concavidades también, anterior de la curvatura a nivel torácico, se le denomina hipercifosis. El aumento de la concavidad posterior de la curvatura lumbar se le denomina hiperlordosis. A la disminución de las curvaturas fisiológicas dorsoplano y a la aparición de cifosis lumbar o lordosis torácica se les denomina inversión de curvaturas, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir viendo de una manera muy sencilla. Aquí estamos viendo la morfología de la columna vertebral desde la región cervical, dorsal y lumbar, el hueso coxal o sacro y la parte terminal del coxis. La cantidad de las vértebras también las vamos a referir y si vamos viendo la anatomía de cada vértebra y su función. Voy a hacerlo de manera breve. La columna cervical, ¿sí? Compuesta desde el primer hueso atlas y axis, que se encuentra sosteniendo el foramen de lo que viene siendo el cráneo. Estas articulaciones o 7 vértebras tienen la cualidad de poder girar la cabecita, movilidad adelante, atrás, de la lateralización, ¿sí? O sea, tienen una amplitud de movimiento. Las vértebras torácicas tienen la cualidad de que en ellas se van a insertar lo que vienen siendo los arcos costales y su mayor movilidad es de respetar los movimientos de ampliación y amplexación para generar esta movilidad que le permite a nuestro organismo generar el mecanismo de la respiración, en la cual es un mecanismo que intervienen músculos, intervienen las costillas e interviene la columna, ¿sí? Y nuestras vértebras lumbares, que tienen un núcleo pulposo o un disco intervertebral muy fuerte, que sirven de soporte, serían como los amortiguadores. Y el hueso coxal, en cierta forma, va a darle soporte a la bipedestación y permite la correcta deambulación de nosotros. Si existe una alteración morfológica como la que acabamos de ver, pues vamos a tener alteraciones. Ahorita estamos hablando desde el punto de vista general y después vamos a entrar a lo que es el tema específico de cómo ve TK emocional, CUSH o columna vertebral. Una vista lateral, desde como vemos la región cervical, la región torácica con sus 12, primero las 7 vértebras cervicales, las 12 vértebras dorsales o torácicas, las 5 vértebras lumbares y la región sacra, también con el hueso coxal fusionado, que son 5 vértebras sacras. Y el coxis, también con sus vértebras fusionadas. Si vemos algunos aspectos, dice la médula espinal, las vértebras, el cono medular, y donde se va a ir disminuyendo ya el cono medular desde donde inicia, desde la L1, la cola de caballo desde la L3, ¿sí? Y el filum terminal, ¿sí? Una vista posterior de la columna cervical, donde vemos las apófisis espinosas,
¿sí? Donde nosotros nos guiamos para poder movilizar las vértebras en oposición bioenergética, ¿sí? La columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. Quiero irme un poquito rápido porque quiero pasar a 3 temas importantes de columna vertebral. Existen curvaturas fisiológicas. La curvatura cervical, ¿sí? Entonces vemos que existen 4 curvaturas normales en la columna vertebral: la columna cervical, la curvatura torácica, la curvatura lumbar y la curvatura sacra. La curvatura cervical y la sacra se van a formar desde que el bebé empieza a hacer el gateo, empieza a levantar, empieza a gatear. Por eso es que el gateo es algo prioritario que manejan los pediatras, que nos recomiendan que esa parte no se omita para que tenga una morfología de las curvaturas a nivel fisiológico. Entonces, el poner al bebé en forma prematura en un andador o en andadera, o como le llamen en cada uno de sus países, pues es contraproducente para la formación de estas curvaturas, ¿sí? La pronunciación de estas curvaturas también es una patología. La médula espinal, que es lo que está dentro de la columna, dentro del raquis. El raquis por sí, como concepto, vendría siendo el aspecto óseo, y dentro de él, pues viene este aspecto de la médula espinal. Ya les dije los niveles donde termina la médula espinal, rectificamos. Miren dónde termina la médula, a nivel de la L1, todavía hay médula, cono medular, de ahí hacia abajo va el filum, ¿sí? Por eso es que se acceden en estas vértebras lumbares a realizar los bloqueos epidurales que realizan los compañeros anestesiólogos. Más de alguno de ustedes, sobre todo las mujeres, las féminas, pues han tenido procedimientos quirúrgicos. Muy bien. Aquí sí también vemos importante, yo quiero destacar las arterias vertebrales, ¿sí? Que cuando existe una modificación cervical, esa contractura genera que estas vértebras que van directamente a la base del cráneo tengan una disminución del flujo sanguíneo. Y por eso una contractura cervical es contraproducente. La gente se siente mareada, tiene vértigo, tiene tinnitus, tiene un montón de cuestiones por tener una alteración de la médula a nivel de la columna cervical. Y una correcta reeducación de la columna cervical va a ayudar a que los flujos de las arterias vertebrales mejoren en su entrada hacia llegar hacia la base del cerebro, hacia el polígono de Willis, ¿sí? O el complejo arterial más importante de la base del cráneo. Pues entonces aquí vemos los diferentes aspectos. Y bueno, empezar a hablar desde lo más básico. Normal, identifiquen esto, yo quiero que lo identifiquen así como columna normal. Después, imagínense una persona ya mayor, con curvatura, con una cifosis, una curvatura más pronunciada, ¿sí? Una lordosis en la parte inferior, una prominencia, o sea, más hacia adentro la columna en la región lumbar. Viéndola de forma posterior, o sea, vamos a definir, porque esto después lo podemos ver por placas de rayos X. Nuestros pacientes nos traen placas de rayos X. Entonces tenemos que aprender sobre cuestiones más básicas. Las placas se piden laterales y se piden anteroposterior, ¿sí? ¿Y qué podemos encontrar? En la D dice normal y al lado vemos una desviación de la columna sin compensación. Solamente vemos una escoliosis. La escoliosis para nosotros en TK no es un diagnóstico como tal, sino que la escoliosis es el resultado de la contractura paravertebral por un cambio bioenergético, ¿sí? Que hace un cambio bioenergético a nivel de la musculatura paravertebral al cambiar, sobre todo si de este lado tenemos una carga negativa, tenemos
alcalinidad, y del lado contrario, una acidez, una carga positiva, lo que logra un equilibrio de la musculatura paravertebral. Pero si hay un cambio bioenergético por alguna situación, ese cambio bioenergético va a generar que sobre todo el área negativa que pasa a ser positiva, se irrita el músculo, libera ácido láctico por la contractura persistente y origina que la columna se desvíe hacia ese lado. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo una escoliosis hacia donde está desviado, pues es una escoliosis izquierda, está hacia este lado. Después vemos el paciente en esta posición normal. Si el paciente hace este movimiento al revisarlo y hace una lateralización, también corroboramos la escoliosis. Entonces, lordosis en la parte lumbar, cifosis en la región dorsal, escoliosis, desviación de la columna. Ahí estamos viendo las alteraciones. ¿Y cuántas curvaturas teníamos? 4 fisiológicas. ¿Sí? Aquí nuevamente, regreso a la imagen para que recuerden. Lordosis, lordosis, cifosis en la segunda, rectificación, hiperlordosis y escoliosis. O sea, mentalmente hay que ir viendo qué es lo que existe en cada alteración. Ya existen variantes, sí, sobre todo existen variantes, pero quiero hacer algo más generalizado para después enseñarles que en TECA nosotros no vemos patología, vemos la oportunidad de aplicar la ley de Beckley. Como vieron en el paciente que reeducamos solamente con la ley de Beckley, pudo deambular, dejó el bastón en unos cuantos momentos. Permítanme. Disculpa. Seguimos todavía en labores aquí en el consultorio. Muy bien, entonces el generar un concepto en TECA es ver la oportunidad de reeducar bioenergéticamente la columna vertebral, que le llamamos CUSH, columna, y la oportunidad que tenemos es la ley de Beckley. Continuamos con nuestra presentación. También existen alteraciones por cambios originados por la debilidad muscular, ¿sí? O sea que si los músculos, por ejemplo, las curvaturas normales son correctas cuando hay una nutrición muscular adecuada, pero cuando existe una debilidad muscular, entonces van a aparecer las hipercifosis, las hiperlordosis, la anteversión de la pelvis o la retroversión de la pelvis, ¿sí? Esto es, ¿y por qué se debilita el músculo? Bueno, pues el músculo se nutre del complejo B y recuerden que en la sangre pues tenemos hemoglobina, pero el músculo tiene la mioglobina. Investiguen qué es mioglobina y cuál es su importancia en el aspecto muscular, ¿sí? O sea, que una persona que empieza a aumentar de peso, pues va a generar este aspecto de la debilidad muscular, de los músculos lumbares y abdominales. Bueno, aquí era un video. Vemos, es casi lo que yo les expliqué. Yo creo que mejor me avanzo y se los paso. O lo pueden googlear y ver después. Es un video de anatomía donde les explica lo mismo. Me voy a ir rápido. ¿Yo qué medicamentos doy en un tratamiento holístico integral del sistema TK emocional? Bueno, primero tengo que pensar en relajantes musculares. El Sweet Dreams es un relajante muscular que consta de plantas naturales que ocasionan una relajación de los músculos en general. Y esto induce un sueño mejor, un sueño reparador. También damos analgésicos como esto, pero de manera homeopática. Y siempre el aceite herbal es un excelente relajante muscular, importante las vitaminas, ¿sí? Como el complejo B, nutrientes
Para los ligamentos, glucosamina y otros, el calcio, para nutrirlo. Siempre es importante que otorguen estos nutrientes en el paciente, preguntarle si los ha consumido, incluso preguntarle si las mujeres se han hecho su densitometría ósea para verificar la cantidad de nutrientes y cómo se encuentran la osificación, cómo se encuentran sus huesos. La dieta, siempre repito, esta misma dieta para mí es muy importante, llevarla cuando estamos en un tratamiento, aunque estemos haciendo terapias y dando medicamento natural, tenemos que decirles que eviten estos alimentos. Las terapias que otorgamos siempre de entrada es la TK1, porque me hace un bloqueo y un reseteo neural. Me permite generar un neuroaprendizaje que puedo lograr posteriormente con una terapia somática como Bashish, como Beckley, y expandir esta en una mayor proporción con el circuito mayor bioenergético. En algún momento, si se requiere una neuroreconexión segmentaria, lo puedo hacer, o una neuroreconexión dorsal total. También después pasaré algún video para poderles mostrar cómo se realizan ese tipo de terapias. Las terapias corporales con factores somáticos como contracturas y las terapias sensoriales con factores emocionales. Quiere decir que hay personas que tienen un aspecto de un problema lumbar o un problema cervical, pero por un aspecto emocional. Siempre recomendamos que los tratamientos holísticos integrales del sistema TK emocional lleven implícito las terapias de autocuidado, respiración del Kalam, autorreseteo neural en 4 pasos, el autodiagnóstico, entre otras que vamos a seguir compartiendo. Muy bien, vamos a pasar a otra presentación. Aquí sí quise enfocarme básicamente en algo muy práctico. Muy bien, vamos a ver otra presentación para poder abarcar las 3. Vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra teoría de Beckley. ¿Cómo hacemos esta reeducación en el músculo, en la columna? Y vamos a hablar un poco de la ley de Beckley, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar en patologías de la columna vertebral? Ya vimos un poco del aspecto anatómico, muy rápido, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en la manipulación osteopática bioenergética. Al realizar esta manipulación osteopática bioenergética, voy a tener la oportunidad de aplicar los conocimientos de los movimientos de oposición bioenergética para sanar escoliosis, lordosis, hernias discales y otras alteraciones articulares, no solamente de la columna, sino también de la cadera, de rodillas, de tobillos, ¿sí? Todo esto pertenece a un rescate de la ciencia milenaria. Aquí alguna imagen ancestral de algún aspecto de manejo de algún huesero energético. Y vamos a entrar en materia. Nosotros en TK utilizamos la ley de Beckley, la cual dice que para recuperar la energía del hueso, ¿sí? O sea que la prioridad es restablecer la reeducación de cómo era su morfología previa. Se requiere restablecer la bioenergética corporal para que la energía del hueso se recupere y de esta manera los puntos cero de giro bioenergético distribuyen de manera adecuada la energía, eliminando las contracturas paravertebrales. Y la ley de Beckley también se basa en la teoría de los 3 ejes. Dice que vamos a realizar una preparación energética del terapeuta emocional. Nosotros previamente estamos realizando respiración del Kalam, estamos haciendo nuestro auto-TK, ¿sí? En los 3 esquemas, que son los pilares del triple esquema bioenergético protoplasmático, para generar intención, inducción y conducción. La intención es que yo quiero ayudar. La inducción estoy convencido que lo puedo hacer porque tengo los conocimientos, y la conducción es que los aplico porque los practico y lo puedo ayudar.
Dentro de mi mente ya visualizo al paciente corregido, ¿sí? Ley de Beckley refiere que hay que hacer 2 descompresiones de bloque energético y 4 descargas adrenérgicas. El por qué dar esta información tan importante, así de esta manera, abriendo la información al público que puede aprenderlo y puede mejorarlo, pero desde el concepto de la autoterapia. Si requieren aplicar estos conocimientos, necesitan acudir con un terapeuta emocional certificado que los pueda, o un terapeuta emocional que tenga estos conocimientos para que los pueda ayudar a corregir el aspecto bioenergético. Dividimos entonces el cuerpo de esta manera en un equilibrio somático, sensorial, ¿sí? Y las 2 descompresiones de bloque van a ser estas. Cuello, que se llama NUC, y cadera, que se llama cuecuem. NUC es en ventral y cadera es en posición el paciente boca abajo. Y 4 descargas adrenérgicas que incluyen los puntos 0 de conjunción, unión y tulé en un solo tiempo, al igual que la pierna, y anexamos movimientos embriológicos, ¿sí? Vamos a ver entonces, después de realizar las 2 descompresiones de bloque para recuperar los cruces de energía de NUC y cuecuem, posteriormente se realizan 4 descargas adrenérgicas para restablecer los giros bioenergéticos de los puntos cero. Aquí hago una pausa y voy a poner esto aquí. Vamos a hacer este ejemplo. Esto es simplemente con el objetivo de poder generar una atención de ustedes. Imaginemos que aquí va a haber, lo hacemos así, 2 hojas. Aquí hay 2 hojas blancas. Y vamos a poner un punto en los 2 lados. Puede ser a la misma distancia. ¿Sí? Es lo mismo. Las 2 hojas son igual y el puntito, imagínenlo, del mismo tamaño. Pero de este lado vamos a poner el pensamiento somático y de este lado el pensamiento sensorial. ¿El por qué hacerlo de esta manera? Porque necesitamos generar un aspecto donde querramos corregir una alteración morfológica con energía. ¿Sí? Bueno, me llega un paciente de 25 años, hace ejercicio, trae una lumbalgia y lo puedo atender de manera somática y no hay ningún problema. Pero me llega un paciente de 99 años con descalcificación, con alteraciones degenerativas de la columna vertebral y no puedo aplicar un aspecto somático. Tengo que aplicar una ley energética que me permita reeducar a la columna vertebral. De este lado está el pensamiento somático, donde yo les invito a todos a que digamos lo mismo. En el pensamiento somático decimos, veo un punto negro en una hoja blanca. O sea, que estoy viendo una alteración de la tercera vértebra lumbar que se ve físicamente que está desviada, o estoy viendo directamente que tiene una escoliosis o tiene una cifosis, una hiperlordosis, un desnivel de la cadera, un desnivel de los hombros. Estoy viendo un punto negro. Pero más enfocado, estoy viendo la columna. Veo una vértebra que está salida y digo, ella es el problema. Ese es el pensamiento somático. El pensamiento sensorial es la ley de Beckley. Vamos a repetir, el pensamiento sensorial dice, veo una hoja blanca y un pequeño punto negro.
El pensamiento somático dice, veo un punto negro en una hoja blanca. O sea, me fui directamente al problema. Y acá estoy viendo la oportunidad. O sea, lo que menos veo es la alteración morfológica. Ese es el pensamiento de Beckley. Si yo veo el pensamiento y aplico el pensamiento de Beckley, entonces estoy propiciando un aspecto de aprendizaje neural. O sea, estoy reeducando, igual que vimos en el tema pasado. Voy a tratar de que la columna recuerde cómo estaba. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿para qué tengo que reeducar? Para que desde el punto cero embriológico auricular, punto cero de conjunción, punto cero de unión, punto cero de Toulé, línea de hiperflujo, todos ellos funcionen de manera correcta nuevamente y liberen las contracturas paravertebrales. Con esto, el punto del calam se recupera y también su endo fisiológico y su distribución intermitente al resto del cuerpo. Esto genera la unión de los 4 niveles energéticos del ser, la capa visceral, la capa somática y sensitiva, la capa sensorial y la capa extrasensorial. ¿Sí? También la topografía energética, las partes más importantes de la división energética del cuerpo humano, según nuestra teoría, ejemplo, las 7 fases, los 2 bloques, los cruces de energía, los puntos cero que ya mencionamos. ¿Sí? Aquí hay un caso clínico que tenemos de un paciente de 99 años. Creo que sí valdría la pena verlo, si no lo han visto. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a poner pausa. Vamos a ampliar la imagen. Bueno, ¿qué me pasa? Vamos a... Vamos a tratar de compartirlo. Sí se ve la imagen, me estoy yendo al Facebook, ahí está el video. Por ahí veo a Gustavo, no sé si se ve la imagen. Sí, muy bien. Bueno, este es un paciente de 99 años, donde no tengo una oportunidad somática. O sea, yo no puedo hacer manipulaciones fuertes, ¿sí? Porque es un paciente con diagnósticos muy diferentes, muy severos. Artrosis degenerativa de columna, cambios morfológicos, pero aquí ya estamos ya en una etapa de que lo hemos visto ya desde octubre, por ahí, perdón, como octubre o noviembre, hace apenas estamos como unos 2 meses, permítanme, aquí dejen volver a ampliarla. Ya recuperé la pantalla. Vamos a ver. ¿Qué me pasa? Bueno, buen día, hoy estamos a 17, aquí puede estar, puede estar aquí. Estamos a 17 de mayo del año 2021 y estamos aquí ya casi para dar de alta a don Lorenzo Pérez. Pérez. A don Lorenzo Pérez. Aquí tenemos su expediente. Él vino con nosotros el 13 de noviembre del año pasado. Vino por una neuropatía periférica, ciatalgia, traía una escoliosis, mucha contractura paravertebral, un dolor insoportable en esta pierna, en la pierna del lado derecho, con una neuralgia, por una ciatalgia, ¿no? Tenía una desviación, toda su columna deformadita, ya fusionada, por así decirlo, en el aspecto degenerativo. No le habían dado ya esperanza total, ya eso fue lo que nos comentaba el familiar. Cuando vino, desde que entró, él venía pues gritando literalmente, gritando y apoyado. Para acostarlo era bien complicado. Paciencia de verdad que teníamos, y lo que a mí me sobra y a mi personal es paciencia.
¿Cómo le hemos atendido? Muy bien, o sea, Es el tiempo que muchísima paciencia, de verdad. Paciencia sobre paciencia y más paciencia. A veces les digo a mis alumnos, tomen cursos de paciencia y de fe y de confianza. Y vean a cada paciente como su abuelito, como su abuelita. De verdad. ¿Qué esperanzas le habían dado ahora para el público que nos está viendo? ¿Y cómo le decían ya? ¿Cómo estaba él? Que pues ya estaba muy malo, de que pues, iba a estar peor y ya no más cuidarlo. Ya no había esperanzas de que él se levantara, que cada día iba a ir peor. Y la verdad sí, pues ya quedó en cama, ya no se movía, ya ni para bañarlo, ya no quería, ya no se levantaba nadie. Todo le dolía, las manos, ya sentía que se le iba a engarrotar sus manos, su cuello, dice, ya no, su estómago, ya no le servía, ya hacía del baño así diarrea y luego se le quitaba la diarrea, ya era pues ya no volvía a hacer otra vez y así estaba muy, muy mal, en todo estaba mal. ¿Cómo tenía su espaldita? ¿Cómo la ve ahora? Su espalda estaba como gelatina muy dura, fría, y pues ya no se enderezaba, sus piernas pues ya no, ya no le... Ahora puedo tocar y mire la columna. Está blando, está bien. Los puntos de romboides no están activos, los niveles occipitales no están activos. Importante, les comento esto porque don Lorenzo cumple años el 26 de agosto. Él nació en el año de 1921. Va a cumplir 100 años. 100 años va a cumplir don Lorenzo. ¿Sí? El año pasado que me lo trajeron, sí es complicado como médico. No te llega un paciente así y dices, ¿qué le vas a hacer? Si ya el geriatra le dijo que no, ¿quién más le dijo que ya nada? Ya nada, ya no serán cuidados, ya no. Ya los especialistas dijeron que no. Los médicos internistas allá en el hospital en México, en particular, y no, ya no, nada se le podía hacer. Todos los estudios le hicieron, dice que ya estaba cansado todos los órganos y ya no le podían hacer nada. Pero enfermedad no tenía. Solamente era ya un aspecto degenerativo. Y empezamos a tener rehabilitación, empezamos a utilizar Bashish, Beckler, que es una terapia osteopática muy suave, TK2, y empezamos a dar los tratamientos, pues los tratamientos que le damos, por aquí están. Son tratamientos que nosotros mismos elaboramos aquí en TK Emocional, aquí en Senca. Relajamos sus músculos con el Sweet Dreams, le aplicamos el aceitito herbal, le dábamos cancerina, boldo. Ahorita le toco la espaldita, ahora ya vamos a terminar. Quiero que levante esta piernita, que la mueva para arriba. Levanta tu pierna. Eso. Muy bien. Ya se había contagiado el otro, dices. Él tenía una anquilosis tremenda, aquí, una anquilosis. Esto estaba duro. Él ya no tenía, sus tendones estaban duros. Bájela. Puedo tocar el nervio, puedo tocar, miren, él esto no lo toleraba, era pasarle la mano y era un dolor insoportable, de verdad, era un grito que él tenía. No podía. Su piramidal, miren, toco, ¿sí? Su cuello ya lo mueve, ¿sí? Ahorita igual vamos a permitir que él se pueda levantar, no vamos a grabar eso, claro, vamos a pasar de aquel lado. Yo ya lo revisé, ya le tomé las medidas, ya ha disminuido la hipotrofia muscular, eso estaba muy adelgazado, esto ya tiene 27 centímetros y medio, este tiene 28, ya vamos mejorando, y ahorita nada más le voy a empezar a manejar, lo voy a manejar ortomoleculares en microdosis, le voy a manejar glutatión. Voy a avanzar un poquito le voy a seguir manejando lo que se les pide. El video hasta donde ya, ahí sigo comentando los nutrientes que él tomó, ¿sí? Cómo mejoró del aspecto digestivo, ¿sí? La satisfacción que nos da, bueno, ahí ya él ya se levanta, ya empieza a caminar, ¿sí? Pero de ser, ya se baña solo incluso, por lo que me refiere el familiar.
Despacito. ¿Puedes solito? Ya, papito. Ya te vas a pasar aquí. Ah, quiere la foto. Quiere la foto. Le gusta que le tomen fotos, eso sí. Es que bueno. Ella se puede sentar con... Aquí. Amiga, le gusta la cámara, ¿eh? Le gusta. Mire, ya. Ahora sí, como dijeron 100 años, después mande salud. Vamos a ver cuándo se para. La foto. Amiga, le gusta la cámara, ¿eh? ¿Le gustan las fotos? Sí. Ah, qué bueno. ¿Le gusta? Mande saludos. Manda saludos. Te están tomando fotos. Te están tomando foto. Acá. Mande saludos. ¿Te vas a parar otra vez? Para la foto. Dice. A ver, pues, mande saludos. ¿Dónde estamos? ¿Aquí dónde es? ¿Dónde estás? En Tantoyuca, Veracruz. No, oye, muy bien. ¿Que dónde está? En Tantoyuca, Veracruz, ¿verdad? Tantoyuca, Veracruz. ¿Ustedes de aquí? ¿Eh? ¿Ustedes de aquí? Sí, de aquí de Tantoyuca. Ah, bueno, él es un tantoyuquense. Sí. Va a cumplir En el 100. rancho, ¿De dónde? Silsuchi. Ah, de Silosuchi. Sí, Tantoyuca, Silsuchi. Qué bueno. 100 años, mire ya. Ahora sí, como dijeron, 100 años y derechito. Sí. Y ya con más expectativas, con más salud. Gracias, altruistas y solidarios, todo lo que resta del año y tal vez el próximo año. Bueno, aquí referimos que estamos invitándolos a tomar más cursos altruistas, solidarios. Ampliamos la oportunidad de entrar a los temas académicos. El resultado de cada uno de nuestros pacientes nos genera que más gente nos tenga confianza, que siempre estemos con pacientes, ayudándolos, apoyándolos, siendo honestos, aplicando los protocolos de TK, ¿sí? Este video está en Facebook y bueno, por lo que estamos haciendo ahorita, pues también va a estar en YouTube. Entonces, dejamos de transmitir. Muy bien, continuamos entonces. Este es el caso clínico, entonces. Otros aspectos, que también el día de hoy vino una paciente con escoliosis idiopática juvenil, una señorita de 14 años, fue atendida por la licenciada Natalie. Ya no nos dio tiempo a hacer la filmación del antes y después, pero acaba de venir porque tenía un cansancio excesivo en las piernas. Este paciente es de Mexicali. Bueno, aquí a él lo atendimos con un aspecto bioenergético, tanto Becklec como también circuito mayor, y había un aspecto emocional también. Y aquí voy aplicando lo que es la ley de Becklec. Aquí estoy refiriendo cuáles son los movimientos que se van realizando. Es importante mucho la relajación del punto neural 7, que sale desde la mastoides en dirección hacia lo que es el cuello, hacia adelante. No totalmente, sino así lateral, para hacer un diagnóstico holográfico de la columna cervical, dorsal y lumbar en los dos lados. Después utilizamos la WICAP, que es el rebozo largo o nuestra banda de tracción neural. La doblamos y la doblamos sobre su propia mitad para generar esa forma de tracción. Tenemos 3 tipos de movimientos: pasivo, activo y dinámico. Aquí se está generando un vendaje con las manos de oposición del otro terapeuta. Puedo hacerlo con el peso del paciente sin utilizar apoyo de nadie, pero aquí estamos generando una oposición bioenergética que puede ser pasiva, activa o dinámica. Ahí está en dinámico, está generando oposición bioenergética y yo giro al lado contrario. Aquí estoy realizando una descarga adrenérgica, donde mi objetivo es lanzar la energía hacia el punto contralateral, pasando por los puntos de Toulé, unión y conjunción, ¿sí? Aquí estoy generando en la parte posterior los movimientos embriológicos, el ángulo que utilizo para descompresión de dedos, de pierna, los sitios donde hago la presión, el diagnóstico de rotación interna para generar un acomodo de la articulación coxofemoral, ¿sí?
Ahí estoy en un aspecto de despolarización del nervio ciático, ya que ahí el piramidal no está irritando al nervio, está hacia abajo, entonces deja de irritarlo. En pacientes que tienen ciatalgias, esta posición con dorsiflexión interna y dorsiflexión excesiva ayuda muchísimo a despolarizar. La regla del 10, 20, 30, 10 segundos o 30, adormecimiento, 20 o 60, analgesia, 30 o 90, anestesia. Hablando de segundos o momentos energéticos, ¿sí? La contrafuerza y después el acomodo sin retirar la restitución en esa forma, ¿sí? Como ahí vamos a ver la tracción que realizo y cuál es la amplitud que llego a bajar la pierna en pacientes que tienen una pierna más corta que otra. Entonces se maneja de esta forma. En aspecto el paciente boca abajo, ¿sí? Y después la impactación para que energéticamente la articulación que tiene una cavidad y un aspecto glenoide atrape y desencadene energía para volver a dar firmeza a la articulación coxofemoral. Movimientos para poder diagnosticar la edad articular. Si topa los tobillos sobre los glúteos sin abrir las piernas, quiere decir que tiene una edad cronológica a la que tiene. Si llega más arriba son 5 años, más arriba a la mitad son 15 años y si llega en un ángulo de 90 ya tiene 20 años articularmente más. Si tiene 20, tiene 40. Si tiene 40, ya tiene 60, ¿sí? Ese es un aspecto diagnóstico predictivo de la región, de la limitación articular que podemos empezar a llegar a generar. Los movimientos embriológicos, ¿sí? La forma de cómo realizarlo, todos estos movimientos de oposición bioenergética. Aquí hablamos un poquito de los puntos TK2 activos y cuando sufren un cambio bioenergético, el por qué hay la escoliosis. Para nosotros la escoliosis entonces viene siendo un cambio bioenergético, una contractura paravertebral que irrita el músculo porque si aquí pasó a ser positivo, libera ácido láctico y contractura y hay una concavidad, una concavidad aquí y convexidad acá, lo que se denomina en la convexidad escoliosis. Un poquito de lo que es la terapia TK2 también, ¿sí? Las contrafuerzas que utilizamos para corregir coxis, ¿sí? Herramienta para sacro, descompresión lumbar, son muchos de los movimientos que involucra lo que viene siendo Becklek. Esto ya es la terapia, ya no son solo la ley de Becklek, ya lleva otros aspectos implícitos, cómo se hace la descompresión neural. ¿Se acuerdan que en el tema anterior, que acabamos de ver hace un rato, hablé de las formas de la energía? Bueno, eso es encontrar, separar, que quiere decir descompresión, ¿sí? Ahí estamos buscando un punto de romboides para liberar ese punto álgico, puntos intraóseos, punto de ciática, punto de isquion y la mirada, ¿sí? Las diferentes posiciones en que utilizamos la WICAF para ir descomprimiendo la columna vertebral, ¿sí? El acomodo de hombro, la contrafuerza para hombro-cadera, ¿sí? Cómo vamos bajando, la técnica en S, liberación y relajación de la columna ascendente y descendente, una variante de la descompresión lumbar, ¿sí? Una variante con movimiento de oposición bioenergética, tal vez esta sí es una terapia, una posición que ustedes ya manejen, pero aquí le genero yo un margen de seguridad con rotación para que tenga un margen de seguridad osteopática y no vayamos a lesionar. Esto es en enfoque de ya alumnos que ya estudian lo que es TK. Sí, las escalas de fuerzas donde vamos a utilizar los puntos de impacto y de presión, ¿sí? Esto se llama movimientos de oposición bioenergética o reeducación en pacientes que no podemos mover la columna y que solamente tenemos que mandar aspectos bioenergéticos, como es la explicación de las cargas, ¿sí? Todo eso, cómo se impacta, cuál es la tríada muscular, ¿sí? Son muchas diapositivas.
que nos faltarían ver. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí. Admitimos otra compañera. Vamos a pasar a ver un tema. Bueno, sí estaría bien también ver el video, pero recuerden que el tiempo es muy corto, es muy rápido, y quisiera dejarles este aprendizaje también en alteraciones de patología de la columna vertebral para finalizar viendo un caso clínico. Vamos a ver un poquito de rehabilitación, ¿sí? ¿Qué podríamos aportar en este aspecto a ustedes? Lo que manejamos a nivel hospitalario. ¿Hay algunas preguntas? Me dicen que la pantalla no se ve. Pregunto, ¿se ve la pantalla en este momento? Sí se ve, muy bien, ok, gracias. Bueno, vamos a ver una de las más frecuentes. El síndrome doloroso lumbar, ¿sí? Originado por un disco que tiene una compresión medular. Síndrome doloroso lumbar. Dícese del dolor que se localiza en la región lumbar. Es posible que el ser humano sea el único animal que sufra dolor en esa región, ¿sí? O sea que ahí sí, por la bipedestación y en la oposición bioenergética, somos los únicos que podríamos padecer de ese dolor, ¿sí? El dolor lumbar es muy frecuente, puede ser agudo o crónico, originarse in situ, o sea, directamente, o ser irradiado o referido de lesiones u órganos vecinos o remotos, que lo vimos en el primer tema. El síndrome doloroso lumbar es un problema de salud pública laboral en particular. Es una elevada incidencia, tiene un poder de invalidante, ausentismo laboral, altos costos sociales. El 90% de los adultos es la principal causa de limitación física en las personas menores de 45 años. En el IMSS es el 7º lugar de consulta en medicina familiar, es la 5ª causa de consulta como accidente de trabajo, ¿sí? Bueno, esto con referencia hasta el año 2000. Es la 3ª causa de incapacidad funcional crónica entre los 45 y 64 años de edad. Me sumo en esos. Recuerden que yo pues tuve que ausentarme de mi trabajo por un problema de salud que tuve en un accidente laboral, ¿sí? Lesión traumática aguda de la columna se asocia a traumatismos violentos en la carretera, en andamios, en el deporte, en los escenarios de agresión con riesgo de daño neurológico definitivo. El síndrome doloroso lumbar o lumbalgia puede ser originada por alteraciones mecánicas, inflamatorias, metabólicas, neoplásicas, neurológicas. Neoplásicas. El cáncer de próstata puede alterar también la columna a nivel dar dolor lumbar, ¿sí? En etapas avanzadas. Cualquier trastorno estático o dinámico de la función raquídea o de los tejidos adyacentes a la columna pueden desencadenar la molestia. No todo dolor de espalda se debe a la columna vertebral. Una buena alimentación corporal es necesaria para la correcta función de la columna. La lumbalgia puede originarse por múltiples causas. El estudio clínico de un paciente con lumbalgia debe dirigirse al diagnóstico etiológico, anatómico, funcional y nosológico. La columna vertebral, pues a veces tiene que llegar a una sujeción corporal, contrarrestar la gravedad, dar movilidad, mejorarla, proteger la médula espinal sobre todo, servir de anclaje o ligamentos y músculos. Esto ya en el aspecto de las contracturas que les refiero y que originan pérdida de la flexibilidad y rigidez. La lumbalgia mecánica será el resultado de la desproporción o déficit de la fuerza muscular y del trabajo a realizar, de la resistencia de los tejidos al producto de la fuerza que se les aplica, presión, tracción o torsión, por el tiempo en el que esa fuerza es aplicada, o sea, el tiempo que duró la contractura, ¿sí? Si es una lumbalgia mecánica, es cuando tenemos que nosotros relajar el músculo, por eso es importante dar relajantes musculares.
La lumbalgia, las alteraciones anatómicas del esqueleto pueden corresponder a alineación, problemas desde osteoporosis, osteoartrosis, ligamentarias, musculares por tracción, o sea, por contractura, de irritación del músculo, por compresión de la médula espinal, de los nervios periféricos, incluyendo ya las radiculopatías, fracturas de cuerpos vertebrales en accidentes, por osteoporosis, por compresión y colapso, por traumatismo, lumbalgias inflamatorias, puede ser de origen infeccioso por espondiloartrosis, seronegativas, infecciones crónicas hasta la tuberculosis, brucelosis agudas, la espondiloartrosis degenerativa, espondilitis anquilosante, síndrome de Raynaud. La historia clínica. Bueno, ¿cuándo empezó el dolor? La localización, el tipo y la característica, factores que lo aumentan o lo disminuyen, si hay algún trauma, si hay un aspecto psicosocial, aspectos ergonómicos de la posición, signos de alarma, sí, todo esto, desde ver examen de la marcha, postura, examen de la columna, movilidad y arcos de movilidad, exploración neurológica. Signos de alarma en los pacientes de mayores de 50 o menores de 20 años, historia personal de cáncer, pérdida de peso inexplicable, fiebre mayor de 38, ¿sí? Todo esto es en el servicio de urgencias, ¿sí? Voy a avanzar un poquito para ver básicamente la prevención, normas o actitudes que intentan evitar los vicios posturales adquiridos por el uso en la vida habitual o en el trabajo cotidiano y pretenden corregir aquellas posiciones que, pareciendo más cómodas, van modificando o viciando la biomecánica postural correcta. Estos vicios posturales son tanto más graves cuanto más jóvenes es el individuo. Por eso la escoliosis idiopática juvenil es una de las que tenemos que atender muy rápido y reeducar a nuestros jóvenes, identificando rápidamente y refiriendo esto a los familiares. El uso de la mochila sobre un solo lado y muy pesada genera estos vicios de posición. También la forma de cómo pararnos, cómo levantar objetos, ¿sí? La posición adecuada, la higiene, los tipos de las posturas, la postura excelente, ¿sí? La postura buena. La postura pobre es una postura intermedia, aunque no la peor, ¿verdad? Pero existen posturas completamente incorrectas como estas. Es la visión de perfil, la cabeza está hacia adelante, el tórax deprimido, el abdomen relajado, por la flacidez muscular y protuberante, las curvaturas raquídeas son exageradas y los hombros están sostenidos por detrás de la pelvis, o sea, hacia atrás. Es un vicio de posición muy, muy malo. La columna sufre principalmente cuando nos mantenemos mucho tiempo en una misma posición, ya sea de pie o sentado o acostado. Cuando adoptamos determinadas posturas que aumenten las curvaturas fisiológicas, cuando realizamos grandes esfuerzos o pequeños, pero muy repetitivos, cuando realizamos movimientos bruscos o adaptamos posturas muy forzadas. Medidas de higiene. Voy a avanzarlo porque es un tema amplio. La correcta forma para recoger, no, sí, no, sí. De pie al caminar. Voy sobre imágenes. Vean las posturas inadecuadas cuando estamos ante la computadora. El cómo debemos de sentarnos, incluso voltearnos de esta forma también puede alterar nuestra dinámica postural. ¿Sí? El conducir también, al conducir, cómo debemos de hacerlo. Cómo levantar y transportar pesos. Eso lo hemos ya visto, incluso hasta pequeños videos que aparecen en YouTube o en algunos otros aspectos, pero es importante recordarle a nuestros pacientes las medidas de higiene de columna. La forma incluso hasta para dormir, la posición fetal de cúbito supino, dormir de cúbito prono, si tiene problemas una de lado y ahora sí que algo entre las piernas, hasta el vestirse también. Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque es un tema muy amplio también y quiero pues avanzar un poquito en algún testimonio, en algo que nos pueda ayudar a entender. Voy a dejarles un poco de lo que es el video
el video de la ley de Beckley. Lo voy a ir avanzando muy rápido. Esperemos que todos lo vean. ¿Sí se ve? Y la idea de dejarlo es para ver la forma de cómo vamos a utilizar la WCAF. Dura 19 minutos, o sea que lo vamos a cortar. Pero primero quiero referir esto. Bueno, este es nuestro rebozo largo, o WCAF. Tómalo de ahí. Mide más de 2 metros. Es bordado, este es el que se utiliza para las tracciones, para bashish. Lo doblamos a la mitad. Después lo colocamos debajo del cuello. 3, 4, 5, 6 y 7 sería aquí mastoides. Entonces me dirijo a mastoides y voy a ir descendiendo. Aquí. Estoy haciendo mi diagnóstico. Relajo. Y preparación de relajación. Aquí voy a hacer mi diagnóstico también. Esto es lo que les mostré bien hasta acá. Voy a hacer mi diagnóstico en estas 3 partes. Si al hacer esto molesta aquí, quiere decir que hay problema cervical. Si molesta aquí, hay problema lumbar, dorsal, dorsal y lumbar. Aquí. Cervical, dorsal, lumbar. Lo voy a dirigir hacia esta parte. Ya que relajé, me voy de este lado. Lo mismo, dirijo la energía y hago mi diagnóstico. Va a haber muchas personas que van a tener dolor. Entonces va a decir, no, pues tiene problemas en la cervical. Van a tener dolor, pero estoy preparando el cuerpo para el siguiente movimiento de la ley de Beckley. ¿Sí? Voy a avanzar cómo es la correcta preparación de cómo se aplica la WCAF. Mido la relajación, levanto mentón, paso el primer doblez. Eso hace una liberación de la vía aérea. ¿Sí? Genero un tipo de collarín. ¿Sí? Protejo adecuadamente. Ya estoy listo para realizar esto, quiere decir confianza. Si las manos las pone abajo, está previendo y no se relaja. Tiene que poner sus manos sobre el tórax. ¿Sí? Sobre el tórax para generar confianza. En este caso voy a girar hacia un lado y solamente hago esto, energía. Únicamente. No es mecánico, ahí es oposición bioenergética. Si estoy solo, solamente cruza la pierna, es oposición bioenergética. Estoy generando oposición de cargas. Acuérdense que que ya les dije, por eso di un tema médico, para que vean que generalmente podríamos ser los únicos que padecemos dolores lumbares. Entonces, por eso hago ese pequeño movimiento de cruzar la pierna hacia el lado contrario. Y hago ese aspecto. No tiene que tronar, no, es bioenergético. Giro la piernita del otro lado, ahí firmamos. Ya está en una posición bioenergética, ¿sí? Ahí está. Pongo hacia acá, ya estoy listo, separamos. Y ahora vamos a hacer un vendaje muscular. Mi compañera va a hacer el vendaje. Aplica el vendaje, siempre es importante cómo hacerlo. Si es un paciente muy pequeño, hay que correrlo un poco más abajo para que la persona que nos está ayudando también no se vaya a lastimar. Y hace esto. ¿Sí? Avanzo un poquito. Que realice la tracción. Únicamente energía. Hago mi muelleo, mi movimiento para ver que no hay alteraciones. Después hago descarga. Voy a liberar el paravertebral. Sí, eso es importante. ¿Cómo lo voy a realizar? Ya liberando la WCAF. ¿Sí? ¿Hacia dónde voy a dirigir mi energía? Giro, apoyo región occipital sobre el bíceps, mentón sobre mi mano y la otra mano sobre la región posterior occipital, llevando la energía, tratando de mandarla hacia el lado contrario, hacia donde gira la energía.
Y ella puede hacer pasivo o puede hacer una oposición bioenergética, dependiendo si hay patología de columna, ¿sí? Esto solamente hablando de ley de Beckley, que fue lo que apliqué en el paciente que vieron del video anterior, que empezó a caminar y todo. Solo tenía una alteración bioenergética. Voy del lado contrario. ¿Sí? Ya estamos por finalizar. Y después, si estoy solo, pues la paciente me va a ayudar a generar la primera descarga adrenérgica. Respiro, respiro, flojo, flojo y tracciono de una forma consistente, pero firme, sin ocasionar lesión, utilizando el aspecto de sorpresa para que el cuerpo haga una descarga adrenérgica y esa descarga adrenérgica pase del punto de hombro hacia el lado contrario, liberando cualquier bloqueo a nivel de síndrome de hombro doloroso. ¿Sí? Igual del otro lado, igual en la pierna. Recuerden cómo realizo este ejercicio. Pie flojito. Puedo hacerlo así o también cuando ya van más avanzados pueden hacer descompresión de tobillo. Pero eso ya es en niveles que ya van a prácticas directas. Qué bueno que las prácticas empiezan, si todo va bien, en el mes de septiembre. Ya tenemos fecha para el curso del mes de septiembre. Ya hay una fecha de curso presencial en Puebla, multidisciplinario. Los cursos multidisciplinarios reciben alumnos TK1 y alumnos de profesionalización. En un aspecto dinámico, claro, esto es respetando todos los protocolos que nos vayan que estén vigentes en ese momento. Ahora vamos con la parte posterior. Avanzo un poquito. Recuerden, ahí estoy con dedos, liberación, rotación interna, ¿sí? Solo es ley de Beckley, ¿sí? ¿Qué puedo escuchar? Chasquidos, imbricaciones, desbalanceos de la columna, de la región de la articulación de la cadera. No pierdo la dorsiflexión y ahí mismo genero la tracción, ¿sí? Ahí vamos a ver, aquí. Sin perder esa dorsiflexión, realizo la tracción para el reajuste de la articulación coxofemoral. Me he encontrado muchos pacientes que tenían hasta 2 centímetros una pierna más corta que otra y solamente con ese movimiento emparejar, ¿sí? Vean cuánto desciende la pierna. Fíjense en el pantalón. ¿Sí ven? Cuánto desciende sin perder la dorsiflexión. Ahí mismo hago el giro. Y vuelvo a embonar la articulación. ¿Sí? Lo mismo del otro lado. Y aquí vienen los movimientos embriológicos. Hago la edad articular. ¿Sí? Después de edad articular hago los primeros movimientos, dirigiendo movimientos de oposición bioenergética embriológica. Todo esto lo vemos cuando vemos Beckley. ¿Sí? Abriendo compás, cerrando compás y la última del quinto movimiento que es trabajando el piramidal. Utilizo mi cuerpo también para bajar y subir la cadera, ¿sí? Y del lado contrario es exactamente lo mismo. Muy bien, pues empezamos a la hora acordada. Sé que faltaron muchas cosas, más testimonios, pero bueno, les di 3 temas. Hablamos del aspecto anatómico, hablamos un poco de lo que es ley de Beckley y hablamos un aspecto médico del servicio de urgencias, ¿sí? Cómo se reciben los pacientes y cuáles son las indicaciones médicas en el servicio de urgencias. Tratamos de abarcar lo más que pudimos este tema que va a estar disponible y las personas que tengan a bien conocer un poco más, bueno, si no pueden, en el mes de agosto no habrá cursos por Zoom. En el mes de septiembre iniciamos con los cursos presenciales. Si todo va bien, los esperamos en Puebla para poder recibir su curso presencial
Y ya después en octubre empezamos, aparte en septiembre, empezamos cursos presenciales y continuamos con la plataforma online por Zoom en estos cursos, ¿sí? También hay modalidades de los cursos de manera, como dijera alguien, asincrónica, de que ya están sobre la plataforma, ya están en el Drive, les pasamos las clases y nos vemos en clases de apoyo académico. También de esa forma pueden tomarlo. Muy bien, pues abrimos un poco todo el esquema de los compañeros que estuvieron hoy presentes y déjenme tantito buscar mi cámara. Muy bien, ya está aquí. Vamos a tomarles una foto. Esa es la retroalimentación energética que genera que, pues quiera compartirles más contenido. Espero que les haya gustado el tema. Sí sé que fue un poco nutrido. No fue tan sencillo como hubiéramos querido. Lo hice traté de abarcar todo lo más importante de columna. Por ahí una sonrisita que les cuesta. Eso. Bueno, ya he perdido una peinadita. Gracias por acompañarnos en este tema. Por ahí quien quiera comentar algo lo puede hacer, alguien que no haya participado. Vamos a seguir compartiendo más materiales, más información, siguen más temas y pues todo esto, no se pierdan esos temas académicos, TECA se abre al mundo, van a ir aprendiendo cosas nuevas, vamos a ir compartiendo más información. Muy bien, si todo está bien y todo quedó entendido, pues en una semana aproximadamente este tema ya estará en YouTube para que ustedes puedan retroalimentarse, ¿sí? Pues los dejo, que pasen una muy bonita noche. Les mando un gran abrazo, Tulé, para que el Calam llegue con gran iluminación para todos. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias. Nos vemos en 2 semanas.